Hola amigos, en el día de hoy nos vamos a enfocar en un tema que es demasiado importante, que es cómo y por qué se produce la enfermedad, cómo y por qué se produce el cáncer y en general todas las enfermedades. Nosotros fuimos diseñados, porque nosotros somos un diseño. Este organismo que nosotros tenemos es definitivamente el diseño de una inteligencia superior. Si no creemos en eso, definitivamente tenemos que revisar nuestros conceptos y nuestras creencias porque nadie es capaz de crear algo así. Nosotros somos la criatura más inteligente en esta tierra, o por lo menos la criatura aparentemente más inteligente en esta tierra. Y nosotros no tenemos la capacidad de crear un organismo ni de crear la vida. Entonces nosotros somos la creación de algo más inteligente que nosotros mismos. Ese ser que nos creó a nosotros nos asignó un propósito. Y eso es fácil de saber. Fíjense, si nosotros vamos manejando, vamos camino al trabajo y una persona se nos mete al frente de forma agresiva y nos corta y nos toca frenar, nosotros tenemos dos posibilidades de reacción frente a esa acción de esta persona. La posibilidad más común es enojarnos, estresarnos. Una posibilidad menos común, empezar a hacerle gestos feos con el dedo, empezar a decirle cosas para que ojalá nos vea a través del espejo retrovisor y entonces se dé cuenta que le estoy manifestando que él es esto o él es aquello, en fin. Y si hacemos eso, lo más probable es que por los próximos 15, 20, 30 minutos vamos a estar estresados, vamos a estar enojados. Nos vamos a sentir agredidos, vamos a preguntarnos cómo es posible que las personas actúen de esta manera, que haya gente tan mal educada en la carretera, que tengan licencia, en fin. Y posiblemente cuando llegue la hora del almuerzo, el tema de conversación que vamos a tener es esta persona que nos cortó dramática y agresivamente cuando veníamos para el trabajo. Y posiblemente al llegar a la casa le contemos a nuestra esposa que una persona nos cortó horrible al ir manejando hacia el trabajo y que pasamos un día pésimo, que ese fue el inicio y que nos dañó el día. Y tendría razón, nos dañó el día, aparentemente. La segunda posibilidad es, nos cortó agresivamente, frenamos para proteger nuestro vehículo y para proteger nuestra persona y lo ignoramos completamente. Simplemente no le damos ninguna atención, no le prestamos ninguna atención. Continuamos escuchando la radio, la música que veníamos escuchando, continuamos escuchando nuestro audiolibro o continuamos en meditación, porque cuando estás manejando, si el tráfico no es demasiado fuerte, puedes estar diseñando los proyectos para el futuro, puedes estar en meditación, puedes estar en oración, puedes estar en comunicación espiritual. ¿Qué sucedió en el segundo caso? No nos dañó el día, no nos afectó, no nos importó. La conversación del almuerzo va a ser agradable acerca de lo que quiera que sea que esté pasando en nuestra vida. Generalmente van a ser cosas buenas porque la realidad es que la mayoría tenemos una vida bonita. Y al llegar a casa posiblemente le contemos a nuestra esposa lo lindo que fue nuestro día. O si es el caso de una mujer, le cuente a su compañero, a su esposo, lo lindo que fue su día. Entonces, esta persona que nos cortó agresivamente no nos dañó el día, no tiene el poder de dañarnos el día. Aquí hay un aprendizaje bastante grande y es, fíjense, si cuando viene un agente de estos perturbadores desde el exterior, nosotros reaccionamos con agresividad, entonces se nos desaparece la paz, pasamos un mal día, tenemos malos resultados en el trabajo porque estamos tensos, estamos agresivos, si alguien viene a plantearnos una idea, a lo mejor ni tenemos paciencia para escucharle porque todavía estamos pensando en aquella persona que me hizo esa cosa tan espantosa que fue que se me atravesó en el camino, supuestamente espantosa. No es bueno, no estoy recomendando que nadie lo haga, pero no es para morirse. Entonces, esta forma de producir este resultado negativo en nuestra vida y en nuestra persona y de dañarnos el día y de hacer que seamos menos productivos porque estamos estresados, nos dice que definitivamente el creador de este ser tenía un plan específico y que quería que hubiera una manera de reacción de parte de nosotros. Si nosotros reaccionamos en forma pacífica, si no nos enganchamos, sino que por el contrario lo dejamos ir,
pasamos un día bueno, un día normal, un día natural, un día de la manera en la que fue diseñado, un día en la paz. Si por el contrario nos enganchamos, pasamos un mal día. O sea que fíjense en el enlace y lo fácil que es notar cuál es el propósito que se tiene con nosotros, qué es lo que se quiere de nosotros. Se quiere que estemos en paz, se quiere que estemos felices. Y fíjense que si nosotros estamos en paz y estamos actuando en medio de la alegría, la felicidad, del optimismo, estamos actuando desde un estado de empoderamiento y los resultados tienden a ser muchísimo mejor. Con muy ligeras excepciones y son realmente pocas, casi en la totalidad de las veces. Si no en la totalidad de las veces, producimos muchísimo mejor resultado cuando estamos en paz que cuando estamos alterados. Entonces, ahí se nos está diciendo qué es lo que se quiere y por lo tanto se nos está diciendo también qué es lo que no se quiere de nosotros. Entonces, si ustedes me preguntan qué es lo que produce la enfermedad, yo contestaría toxicidad. Toxicidad a nivel de la alimentación. Nosotros estamos viviendo ya en una sociedad en la cual ya casi no hay alimentos disponibles. Hay muchísimos comestibles. Nosotros vamos al supermercado y nos encandilamos con la cantidad de productos comestibles que podemos llevar a nuestra casa. Pero entre comestible y alimento hay una diferencia. El alimento es aquel producto de la naturaleza que fue desarrollado para que sea asimilado por nuestro organismo de manera perfecta, produzca nutrición, armonización y sanación en nuestro organismo. Al pasar por nuestro organismo produzca limpieza en el intestino y en todos los sistemas que tenemos y los remanentes sean eliminados fácilmente y de forma natural, sin producir dolores y sin producir otras cosas. Eso es un alimento. De otro lado, un comestible es aquella cosa que si la metemos en la boca, la masticamos y la tragamos, no nos mata, pero podría estar produciendo daños en nuestro organismo. Por ejemplo, o mejor dicho, ¿cuál es la fórmula? Si sales a caminar por la naturaleza y lo encuentras colgado de un árbol o lo encuentras debajo en la raíz de uno de las plantitas o lo encuentras caminando por ahí en la naturaleza, hay posibilidades de que sea alimento. No es que necesariamente sea nuestro alimento, porque nosotros tenemos también una contextura física que está desarrollada para ciertos tipos de los alimentos que hay disponibles en la naturaleza. Definitivamente todo lo que se mueva o esté vivo y cuelgue de los árboles o esté debajo en las raíces, todo eso es alimento para algún tipo de ser vivo, pero no necesariamente para nosotros. Pero definitivamente si no lo encuentras al salir a caminar por la naturaleza, no es un alimento, aunque sea un comestible. Estoy hablando de que si está empaquetado, viene en un empaque, tiene preservativos, tiene sales, tiene químicos, eso no es un alimento, eso es un comestible. Nunca vas a encontrar una planta de Cheetos o una planta de Coca-Cola en la naturaleza. Eso nos da una idea. Hay que eliminar hasta donde sea posible la toxicidad en el alimento físico. Ahora, la toxicidad en el agua. Filtremos el agua. No nos tomemos el agua con todos esos químicos que les tienen que agregar, porque se los tienen que agregar para limpiarla, para procesarla, para que nos llegue un agua que sea utilizable. Pero es nuestra responsabilidad al final filtrarla. Filtremos el agua para que nos tomemos un agua de ser posible, sin toxicidad. El aire que respiramos. Si es posible, en lugar de vivir en el centro de la ciudad, en donde está todo el humo de todos los vehículos y de las fábricas y todas estas cosas. Algunas ciudades no tienen fábricas en el centro, pero algunas sí los tienen. Si podemos movernos un poquito hacia la periferia. Si ustedes me dirán, pero entonces el transporte. Y yo te pregunto, ¿qué es más importante? ¿La salud o la conveniencia? Porque lo que está sucediendo es que definitivamente estamos sacrificando la salud por la conveniencia en todas las áreas. Sí, claro. Un comestible que viene empacado y yo lo meto en el microondas, que es otra cosa que es contaminante, la meto en el microondas, le digo 3 minutos y cuando sale de ahí ya me la puedo comer. Eso es extremadamente conveniente, pero no es saludable.
Entonces, eliminemos la toxicidad de lo que ingerimos hasta donde sea posible. Ahora, de la manera en la que estamos viviendo, es casi imposible eliminar la toxicidad de los alimentos por completo. Entonces, nos toca hacer otras cosas y este cuerpo fue desarrollado, fue diseñado para moverse. Nosotros fuimos diseñados para ser nómadas o para vivir en el campo, trabajar con las herramientas, arrancar las malezas, coger los comestibles, limpiar de animalitos y de plantas invasoras a las plantas que nos producen los alimentos, y mientras hacíamos todo eso, los músculos se estaban moviendo, y al moverse los músculos nos manteníamos no solamente fuertes, sino que estábamos sudando, y al sudar estábamos eliminando la toxicidad. Entonces, señores, sudemos, hay que hacer ejercicio. Ya que no vivimos en el campo, hagamos ejercicio. Y cuando hacemos ejercicio, asegurémonos de sudar. Si no estamos sudando, no estamos haciendo ejercicio. Nos estamos moviendo, lo cual es mejor que no moverse, pero no estamos haciendo ejercicio. Hay que sudar. Porque además el cuerpo se llena de adrenalina con todo este nivel de estrés, que es otra forma de toxicidad y es para donde voy. Y la adrenalina, de la única manera que sale es moviéndonos, porque la adrenalina fue diseñada para que tengamos la respuesta de pelea o huye, para preparar el organismo para defenderse o para correr a toda velocidad. Entonces se fortalecen los músculos con esa droga, porque eso es lo que es la adrenalina. Es una droga muy parecida a la heroína, que la heroína la llaman así porque al tipo le están disparando y viene para encima como un héroe, y eso es lo que hace la adrenalina. Ni sentimos que nos están hiriendo y estamos defendiendo el niño o estamos, en fin, defendiendo nuestra vida. Pero esa droga, como cualquier otra droga, es un tóxico, y si no la eliminamos, entonces de nuevo estamos teniendo un cuerpo completamente contaminado que está teniendo dificultades para funcionar correctamente. Entonces hay que eliminar la toxicidad física en la alimentación, de ser posible en la respiración, de ser posible en el agua y de ser posible a través del ejercicio físico. Las técnicas de respiración son excelentes, ayudan muchísimo. Yo entreno a mis pacientes, los entreno siempre en técnicas de respiración que les ayudan a eliminar la toxicidad mucho más rápido. Pero ahora, si tú me preguntaras qué produce el cáncer, yo no te diría que es la toxicidad de los alimentos, aunque pueda participar enormemente, sino la toxicidad en nuestros pensamientos. Fíjense. El ejemplo inicial de la persona que nos bloqueó en el tráfico, eso lo que hizo fue generar una cantidad de estrés, con lo cual nuestro organismo, para prepararnos, porque el organismo, nosotros llevamos viviendo en ciudades y viviendo en medio de esta civilización el último pedacitico, el último segundo de la existencia de la humanidad. El cuerpo todavía no se ha acostumbrado a vivir en ciudades. Entonces, cuando lo estresamos, él lo que siente es que el tigre me va a coger y que tengo que correr o que me tengo que defender. Todavía no se ha acostumbrado a que ya no vivimos en el campo y que ya no existen los tigres, porque prácticamente ya no existen en nuestra civilización. Y entonces el tigre en este caso ya es el estrés. El cliente que me canceló el contrato, el jefe que me habló duro, la compañera que tiene una mala actitud, todas esas cosas. Pero fíjense de nuevo, igual que en el ejemplo de la persona que me cortó cuando venía manejando, yo puedo ignorar el comportamiento y enfocarme en, a ver, de lo que me está diciendo, que tanta parte es verdad, y a ver cómo hago para mejorar, a ver si mantengo a mi jefe más contento. A mi compañera, si de pronto, si yo le presto atención a qué es lo que le está sucediendo, tal vez yo le pueda dar un consejo, tal vez yo la pueda tratar con más cariño y tal vez su actitud mejore, casi con absoluta seguridad. A lo mejor tiene un problema y tal vez yo le pueda ayudar. Y así por el estilo. Si estos estresantes que nos vienen de afuera, nosotros los recibimos con una actitud más amorosa, con una actitud más comprensiva, definitivamente desde un nivel de conexión espiritual más elevado, te garantizo que el estrés no te va a producir lo que está produciendo en nuestra sociedad. ¿Qué es? El estrés produce emociones, y esas emociones nos hacen vibrar bajo, nos hacen vibrar de una manera que no estamos supuestos a vibrar. No fuimos diseñados para eso, definitivamente. Ya les dije, fuimos diseñados para la paz y la alegría. Entonces, estamos comiendo comestibles, no alimentos, por montones. Estamos contaminando el organismo con todos estos humos, con todos estos químicos, con todas estas
cosas que no son comida. El organismo está tratando de defenderse con todos esos sistemas maravillosos de compensación, de defensa, con el sistema inmunológico, con todas estas maravillas, porque el organismo fue diseñado por la divinidad, el organismo es perfecto y tiene con qué lidiar con un gran porcentaje de la basura que le estamos dando. No estoy recomendando que le demos basura, pero el organismo tiene con qué. El problema es que cuando ya llegamos a nivel mental y generamos unas emociones que no son las apropiadas y entonces nos estresamos, ya los órganos están estresados, porque no crean que el estrés funciona nada más a nivel mental. Cada una de las células de tu organismo está en estrés cuando tú te pones en estrés. Ellas lo perciben, lo sienten y les afecta y les hace de la misma manera en que cuando te estresaste llegaste al trabajo y no produjiste las mejores decisiones ni los mejores resultados. De esa misma manera esa celulita que está tratando de defenderte, que está tratando de limpiarte, que está tratando de asimilar los alimentos, ya no tiene la misma precisión, ni la misma fuerza, ni la misma motivación, porque es que las células son seres vivos y se pueden deprimir también. Entonces fíjate qué hicimos cuando no solo sobrecargamos de basura el cuerpo, sino que además a los que nos estaban defendiendo, que eran estos trabajadorcitos, las células y los sistemas inmunológicos, de eliminación, digestivo, todas estas cosas, los sobrecargamos con emociones negativas y pensamientos negativos. Simplemente ya es demasiado. No es capaz. El organismo no es capaz con eso. Entonces reacciona produciendo síntomas. Inicialmente te produce síntomas emocionales. Entonces, todo este estrés hace que te consuman los neurotransmisores a una velocidad superior a la que el cuerpo te los puede proveer y entonces te empiezas a deprimir o te empiezan a dar ataques de pánico. Esos son los primeros síntomas. Pero cuando se producen es porque ya el nivel de contaminación es demasiado alto y el cuerpo ya no está siendo capaz de manejarlo. Y si no solucionas el problema, si no corriges la manera de pensar y de sentir, entonces tiene que producir un síntoma de los que llamamos reales, tiene que producir enfermedad. Entonces, ¿qué es la enfermedad? La enfermedad es el maestro que te está mostrando el camino, te está diciendo tienes que corregir la ruta, tienes que tranquilizarte, tienes que entrar en paz, tienes que ser feliz. Eso es lo que es la enfermedad. Si nosotros queremos vivir sanos, lo primero que tenemos que hacer, además de limpiar la comida hasta donde más sea posible, pero lo primerísimo que tenemos que hacer, armonizar nuestros pensamientos. Al armonizar nuestros pensamientos, armonizamos nuestros sentimientos. Al armonizar pensamientos y sentimientos, todo nuestro sistema funciona de la manera en la que fue supuesto, fue diseñado para funcionar. Y nosotros, como entidades conscientes, producimos resultados mucho más satisfactorios. Entonces se arregla nuestra economía, se arregla nuestra salud, se arreglan nuestras relaciones personales, se arregla nuestra vida. Nosotros tenemos la felicidad al alcance de nuestras manos. La felicidad es el resultado de una decisión. Piensen en el ejemplo de la persona que nos corta en el camino cuando venimos para el trabajo. Nosotros podemos decidir el engancharnos o el ignorarlo y dejarlo pasar. O sea que la felicidad es el resultado de una decisión. Si somos felices, estamos en paz y somos saludables. Los espero con próximos videos en los cuales vamos a continuar hablando sobre cómo prevenir el cáncer, sobre cómo sanar el cáncer, de qué manera le estoy ayudando a mis pacientes a superar el cáncer y otras enfermedades terminales y a vivir una vida sana y feliz.